y vamos a hablar de toda la verdad, de todo lo que ha ocurrido con Aston Martin, con esos alerones que en teoría la FIA les habría prohibido y habría hecho que hayamos tenido este bajón de rendimiento, o uno de los factores, porque yo ya os lo voy a ir explicando, pero realmente no creo que sea el único factor por el que Aston Martin está en este punto, pero sí que a lo mejor podría llegar a ser el factor que más ha hecho que Aston Martin esté ahora mismo donde está, y todo lo que se ha ido hablando para que ahora mismo esté Aston Martin en este punto, todo lo que se sabe, e incluso os vamos a traer imágenes para que lo veáis más de forma más representativa qué es lo que se está hablando. Dicho todo esto, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues todo esto viene primero por informaciones de Autosport, los cuales han informado que la FIA desde el Gran Premio de Azerbaiyán habría avisado a Aston Martin y a algunos otros equipos, pero en especial haciendo hincapié en el equipo Aston Martin, en que había ciertos elementos de sus alerones que habían encontrado un vacío legal que no lo podían seguir utilizando. Y desde ese entonces es cuando Aston Martin ya empezó entonces a cambiar ese alerón delantero, cuando hizo los cambios en el alerón delantero en el Gran Premio de España, y por lo que a partir de ese momento hemos visto a un Aston Martin que le ha costado mucho. Lo que además esto genera bastante revuelo, por lo que genera bastante revuelo es porque hay equipos a los cuales no se lo han dicho, entre los cuales incluiría el equipo Mercedes, donde también habría ciertos componentes en ese alerón delantero que podrían haber entrado de fuera de la legalidad y que a ellos no se lo han dicho. Eso es una de las cosas que hay en esta información que desde luego pues trae controversia, porque a Aston Martin sí y porque a otros equipos no, pero eso es lo que están informando desde Autosport, y realmente cuadra bastante, porque es que en el Gran Premio de España introdujeron un nuevo alerón y desde entonces les hemos visto con un rendimiento mucho peor, con la excepción del Gran Premio de Canadá, donde trajeron un gran paquete de mejoras y donde ellos ya han dicho que ha sido más casualidad que otra cosa, porque ese fin de semana pues se adaptaron muy bien, consiguieron sacar el máximo provecho a una MR23 que ya en ese punto no era el mejor posible, no era el mejor AMR23, y en un fin de semana donde hubo poco margen de mejora, hubo poco margen de comprobar, de hacer comprobaciones, porque sabemos que se corrió poco durante los libres. Así que eso es lo primero que se está comentando, se está hablando acerca de esos nuevos alerones que hemos introducido. Pero bueno, ¿qué es lo que se ha cambiado? ¿Qué es lo que ha pasado con esos alerones? ¿Qué es lo que habría perjudicado al equipo Aston Martin? Bueno, pues lo vamos a ir detallando todo con esta información que hay aquí y con imágenes, porque he estado ahí pues buscando esas imágenes para traeros la mayor información posible. A principio de temporada, la FIA ya expresó cierta inquietud con los alerones delanteros, con algunos de los alerones delanteros que había en la parrilla, entre los cuales sospechaban que estaban flexionándose más de lo considerado necesario, y eso ya estaría fuera de la legalidad, aunque en ese punto era un vacío legal que había ahí, y es un vacío legal, lo único que la FIA ha metido mano a mitad de temporada, que esto es otra cosa que siempre lo hemos comentado, y lo he dicho yo incluso también con los nuevos neumáticos, antes de que se metieran los nuevos neumáticos que no sabíamos cómo iban a funcionar. Yo creo que la FIA no puede hacer este tipo de cambios a mitad de temporada, y menos aún si es un vacío legal, es decir, si un equipo encuentra un vacío legal, no tiene sentido que lo prohíban. A mí, por lo menos, me parece que no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, eso es lo que empezó a pasar, eso es lo que ya se estuvo hablando al principio de temporada dentro de los equipos, porque de esto no sabíamos nada, y se entiende que la FIA, a partir del Gran Premio de Azerbaiyán, tomó medidas. Informó informalmente, es decir, no lo informó mediante una forma oficial, sino que lo hizo por la parte de atrás, por así decirlo, que para que no se enterase nadie, informó informalmente a varios equipos sobre su deseo de ver cambios en los alerones delanteros, porque era lo que estaba haciendo que ciertos equipos estuvieran mejorando con respecto a sus rivales, entre los cuales se incluía Aston Martin. Como digo, la controversia entra aquí también, porque por parte de Mercedes se supone que no era el nivel de Aston Martin, pero tampoco se quedaban, también estaban haciendo ese uso de que se flexionaban más y demás, y a ellos no se les dijo nada. Eso es lo que se comenta, y realmente todo esto cuadra, porque bueno, vamos a poner las imágenes como estoy diciendo. Sobre los alerones delanteros del equipo Aston Martin, pues bueno, este es el alerón delantero que tenían previos a todos los cambios que se supone que se han hecho después del Gran Premio de Azerbaiyán, que es cuando se empezaron a informar. Este es el alerón delantero que llevaron, por ejemplo, en Bahrein o en Australia. Casualmente no en Arabia Saudí, y aún así funcionó, aunque luego ha habido mucho más cambio. Pero sobre todo lo que no llevaron en Arabia Saudí, y que es lo que más controversia ha dado y lo que mejor rendimiento le habría dado el equipo Aston Martin, es la flechita roja que estáis viendo ahí, esas partes de la flecha roja, ese cambio que luego se acabó quitando, es lo que ha dado mayor
pérdida de rendimiento en teoría el equipo Aston Martin. Ese soporte en el pivote que se estaba empleando por parte de Aston Martin, que ahora no se podría estar empleando y que eso estaría haciendo que se flexionase más el alerón, ahora es lo que estaría haciéndole perder. Como digo, este alerón se llevó en Bahrein y se llevó en Australia, no en Arabia Saudí, se llevó el mismo alerón pero sin ese pivote con la flecha roja, es decir, este que estáis viendo aquí, estos que nos están señalando con la flecha azul, sí que se llevaban, pero el de la flecha roja no. Eso es lo interesante, porque luego es que hemos visto circuitos donde sí que lo han llevado y circuitos donde no, que realmente seguían funcionando. Luego ya hubo un cambio grande de alerón y ahí es cuando no consiguieron hacerlo funcionar. Como digo, luego en este alerón tampoco se llevó ni en Bakú ni en Miami, cuando ya se informó al respecto sobre esto. El pivote este rojo que hay aquí no se llevó en ninguno de esos dos grandes premios, aunque en Bakú sí que les vimos que les costó un poco más, sobre todo en clasificación, pero en carrera sí que estuvieron ahí, aunque en Miami Fernando Alonso tuvo un rendimiento muy bueno, quedó en tercera posición, clasificó segundo, es decir, lo tuvo bastante bien, pese a no tener ese pivote. El problema ya llega aquí en este punto, es que en Mónaco sí que se siguió utilizando, se usó este mismo alerón, como estoy diciendo, con ese pivote, pero a partir de España ya cambió el alerón completamente, ya fue totalmente, radicalmente distinto, cuando ya tuvieron que pues las quejas de la FIA, ¿no? Pues hacerles caso y cambiar ese alerón delantero. Ahí ya es cuando entonces hemos visto un rendimiento de Aston Martin mucho peor. Tenemos más imágenes, os vamos a poner más imágenes. Este es el alerón, sobre todo además para que os quedéis en la forma, porque ya no es solo ese pivote rojo que, como veis exactamente aquí, no está. Es decir, vamos a volver a la imagen de adelante. Estos pivotes sí que siguen estando, los que estáis viendo aquí. Estos ahora en esta imagen se pueden ver también por estas zonas. El que no está es este pivote rojo exactamente, que es el que más controversia había dado. Como veis, en esta parte de alerón tendría que estar aquí y no lo está. Pero bueno, ese es el alerón que llevaron en las primeras carreras. A partir de Barcelona se llevó esta modificación, que ya veis que ya no solo ese pivote, que por supuesto no está en esta zona, sí que lo estaba en esta imagen que estáis viendo aquí, sobre todo ya la forma cambia también muchísimo, es decir, no es solo ese pivote, es la forma del alerón, que tampoco pues a lo mejor estaría fuera de la legalidad, pero aquí ya lo vemos, este es el alerón que se llevó a partir de Barcelona y es el que se ha llevado en lo que ha quedado de temporada. Toda la temporada desde Barcelona se ha llevado, incluido Canadá, que aunque ahí hubo un podio, pero ya os estamos explicando lo que ellos mismos desde el equipo Aston Martin han estado comentando. Este es Fernando Alonso en el Gran Premio de Bahrein, primer podio de la temporada, y estáis viendo ese alerón, ¿no? Vamos a quedarnos tanto con la forma como con los pivotes. Vemos esa forma, ¿no? Que es muy diferente a la forma que ya esta es más plana, podríamos llegar a decir, que ha habido a partir de Barcelona. En este caso sí que esta forma que tenemos aquí lo podemos ver y se ven los pivotes que está aquí, que este sería el pivote rojo. Como estoy diciendo, estos pivotes que hay en el resto del alerón siguen estando, es más, siguen estando en esta forma diferente que llevamos en Barcelona, pero es este pivote rojo de aquí, este que no se incluye en esta parte, que es el que generaría más controversia, el que le han hecho quitarlo, aparte de cambiar la forma completamente. Arabia Saudí, y aquí ya lo vemos que no está, como era la información, y este es el Gran Premio de Arabia Saudí, y efectivamente el alerón sigue siendo el mismo, con esa forma que tenemos aquí, los pivotes azules que nos hayan marcado en la imagen siguen igual, pero el pivote rojo no. Luego cambiamos al Gran Premio de Australia y efectivamente sí que regresa este pivote rojo, la forma la misma, es decir, y ahí consigue Fernando Alonso otro podio, aunque por ejemplo en esta carrera estuvieron por detrás incluso de Mercedes. Nos vamos a Azerbaiyán y en Azerbaiyán no tenemos este pivote que hay aquí, forma la misma, es decir, eso sí que no se ve cambiado, pero aquí que es cuando en teoría ya les habían informado, no teníamos este pivote en el Aston Martin, en el AMR23, aún así Fernando Alonso acabó quedando en esa cuarta posición. Nos vamos a Miami sin pivote, pero con un rendimiento muy bueno. Aquí vemos el alerón también bastante cambiado, no es esa forma quizá tan extrema como sí que llevaban al principio de temporada, pero bueno, que eso son ciertas modificaciones, quizá también modificaciones específicas de circuito, y aquí ya llegamos a Mónaco, donde sí que vemos ese pivote, donde vemos un alerón también bastante curvado, donde lo vemos como lo habíamos estado viendo a lo largo de toda la temporada, y donde Fernando Alonso se quedó más cerca de Max Verstappen. Luego ya a partir de ese entonces, a partir de Barcelona, vemos ese alerón que ya os he enseñado anteriormente, sin pivote y con esa forma muy diferente a lo que vimos al principio de temporada, y ese alerón es el que se mantenido, ya os lo podría poner más imágenes, pero bueno, que es el alerón que se ha mantenido en todas las carreras que hemos tenido a lo largo de toda esta temporada a partir del Gran Premio de Barcelona. Simplemente para ratificar esto os voy a poner la de Canadá, que Canadá es el último podio que se consigue, con esa misma forma, sin el pivote rojo supuestamente aquí. Es decir, realmente ha habido un cambio grande de ese alerón, ya lo hemos visto, ya lo hemos analizado, ha habido un cambio a partir de
un determinado momento, que la FIA no informó y que han intentado desmentir esta información al respecto sobre que habrían perjudicado, pero que realmente ha habido un cambio bastante grande y que ha sido el momento donde Aston Martin ha dado un paso hacia atrás. ¿Por qué en Canadá, pese a ese alerón, sí que tuvieron un buen rendimiento? Bueno, eso ya lo ha informado el equipo, que antes incluso de que se supiera estas informaciones sobre el alerón, ya dijeron que las mejoras fallaron y allí funcionaron porque estaban hechas muy a medida para ese circuito, ya las habían comprobado mucho y no hubo mucho prueba, no hubo muchos libres, los libres 1 no se disputaron, los libres 3 fueron bajo lluvia, los libres 2 se dio media hora más, pero bueno, no dejaba de ser 1 hora y media para todo el fin de semana, es decir, fue más casualidad que ritmo real casi. Fue incluso también, podríamos llegar a decir, más de mérito de sus rivales, quizá que mérito de Aston Martin, que ya en ese punto habían dado un paso hacia atrás. Así que realmente ha habido un cambio de tendencia, ha habido un cambio en esos alerones y la FIA ha tenido que ver y ha frenado al equipo Aston Martin con algo que yo ya he dicho que no me gusta, que es que la FIA intervenga a mitad de temporada. No creo que la FIA tenga que intervenir de ninguna forma como lo ha hecho con los neumáticos y menos aún si es que se ha encontrado un vacío legal, que si es un vacío legal no es ilegal, simplemente no habías contemplado esa posibilidad, alguien lo ha encontrado y alguien ha encontrado que es más rápido y ha metido igualmente mano. Eso es todo lo que tenemos, eso es todo lo que ha pasado con el equipo Aston Martin. Quería esperarme, quería traer más información, quería traer más imágenes, quería haber recopilado algunos datos y efectivamente, y es que lo estamos viendo ahí, es que es una tónica habitual. ¿Habrá novedades? Las va a haber, ya lo sabemos. Y una de las grandes novedades, por supuesto, es quitar las mejoras que llevaron en Canadá, eso ya lo hemos informado, eso es lo que va a pasar en Zandvoort y va a haber novedades acerca de estos alerones delanteros próximamente, que ya lo hablaremos en el canal y efectivamente, pues como digo, es un cambio claramente que ha habido y que ha perjudicado al equipo Aston Martin con esta decisión que tomó la FIA y que luego además trae controversia porque no han perjudicado a otros que siguen teniendo también ese mismo problema.